Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que nos dice: la suma de los dos primeros términos de una progresión aritmética es 36. La suma desde el tercer término hasta el quinto es 84. Y la suma de los tres últimos términos es 156. Además, la suma de toda la progresión es 396. Hallar el número de términos de la progresión. Empezamos. Nos dicen que los dos primeros términos de la progresión suman 36. Es decir, tenemos que T1 y T2, estos dos van a sumar 36. Luego nos dicen que desde el tercer término hasta el quinto suman 84. Es decir, que T3, T4 y T5, estos tres términos van a sumar 84. También nos dicen que los tres últimos términos suman 156. Entonces T sub n menos 2, T sub n menos 1 y T sub n, que es el último término, van a sumar 156. También nos dicen que la suma de todos los términos es 396. O sea que desde aquí hasta aquí es 396. O sea, la suma desde T sub 1 hasta T sub n es 396. Nos piden hallar la cantidad de términos. O sea, lo que nos están pidiendo es hallar el valor de n. Vamos acá, n igual a signo de interrogación. Lo primero que haremos es recortar la progresión aritmética desde el tercer término, o sea, T sub 3 hasta T sub n, que es el último, ¿no? Y acá lo voy a graficar con unos cortes, unas líneas. Entonces, desde aquí hasta aquí vamos a recortar esta progresión aritmética, con lo que la suma desde T sub 3 hasta T sub n va a ser 396 menos 36. O sea, va a ser 396 menos 36. 36 es la suma de los dos primeros términos. Entonces nos va a dar 6 menos 6 es 0, 9 menos 3 es 6, 360. De aquí luego tendremos que esta progresión recortada ya no va a tener n términos, sino que va a tener n menos 2 términos. Para hallar el valor de n, necesitamos usar la fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión aritmética, usando la progresión recortada, la que está en color verde, en donde el primer término es T sub 3 y el último es T sub n. Pero no tenemos los valores de esos términos, por lo que debemos primero hallarlos. Para hallar T sub 3, debemos usar la fórmula para hallar la suma de los términos y la fórmula para hallar el término central. Usando la fórmula para hallar la suma de los términos, hallaremos la suma de T sub 3 y T sub 5, que nos van a servir para hallar justamente el término central, que en este caso es T sub 4. Y usando el término central podremos hallar T sub 3. Empezamos. Entonces aquí igualo 84. Voy a poner acá. 84 es la suma de esos tres términos, entonces
La fórmula nos dice que tenemos que sumar el primero, que en este caso va a ser t sub 3, más el último, que en este caso va a ser t sub 5. Todo eso por la cantidad de términos. Como esto solamente está compuesto de 3 términos, lo tenemos que multiplicar con 3 y luego dividirlo con 2. Comenzamos a operar. Multiplicamos 84 por 2, tenemos 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, nos da 168. Con lo cual tendremos t sub 3 más t sub 5, todo esto por 3. Luego le sacamos tercia a 168 porque 3 pasa a dividir. 16 entre 3, el más cercano sería 5, sobrando 1, con lo cual tenemos 18. 18 entre 3 sería 6. 168 entre 3 es 56. Con esto ya tenemos que t sub 3 más t sub 5 suman 56. Con esto ya podemos usar la fórmula para hallar el término central, que en este caso es t sub 4. T sub 4 va a ser igual a la suma del primer término más la suma del tercer término, todo esto entre 2. Como acá ya tenemos t sub 3 más t sub 5, que es 56, ponemos acá 56 entre 2, y de esa manera obtenemos que 56 entre 2 nos va a dar 5 entre 2 es 2, sobrando 1, 16 entre 2, 8. Entonces ya tenemos el término central, que es t sub 4 igual a 28. Como ya tenemos t sub 4, entonces se puede deducir una expresión para hallar t sub 3. Acá ponemos t sub 3 va a ser igual ahora a 28 menos r. R es la razón. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los 3 últimos términos de la progresión, que suman 156. Ponemos 156 igual. El primer término sería t sub n menos 2 más t sub n. Como esto está compuesto solo de 3 términos, n acá sería 3 sobre 2. Multiplicamos 156 por 2, 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 5, 10 y 1 sería 11, llevo 1, 2 por 1, 2, más el 1 que llevo, 312. Y acá tengo t sub n menos 2 más t sub n, todo esto por 3. Acá 312 tengo que dividirlo entre 3 porque tengo que sacarle la tercia, ya que todo lo que multiplica pasa al otro lado a dividir. Así que 3 entre 3 es 1. 1 entre 3 no puedo, entonces pongo un 0, 2 entre 3, 4. Entonces aquí tenemos que t sub n menos 2 más t sub n es 104. El término central acá va a ser t sub n menos 1. Entonces acá ponemos t sub n menos 1. Y para hallar el término central tenemos que hallar la suma del primer término, que sería t sub n menos 2 más el último término, t sub n. Todo esto sobre 2. Y esto, como ya tenemos t sub n menos 2 más t sub n, es 104, entonces lo dividimos con 2. 104 entre 2 nos va a dar 104 entre 2 nos va a dar pues 10 entre 2, 5, 52. De aquí ya podemos deducir una expresión para t sub n.
t sub n va a ser ahora el término anterior más la razón. El término anterior es t sub n menos 1. Así que ponemos 52 más r. Ahora que ya tenemos t sub 3 y t sub n, podemos hallar ya fácilmente el valor de n, usando la fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión aritmética. Obviamente vamos a usar la progresión aritmética que hemos recortado. La suma de la progresión aritmética recortada es 360 y ponemos igual. El primer término de esta progresión recortada es t sub 3 y t sub 3 vale 28 menos r. Así que ponemos acá 28 menos r, que luego vamos a sumar por el último término de esta progresión aritmética recortada, que sería t sub n, y t sub n vale 52 más r. Así que ponemos acá 52 más r. Como esta progresión aritmética ha sido recortada, entonces la cantidad de términos no va a ser igual que la que teníamos inicialmente, va a ser n menos 2. Entonces tenemos que multiplicarlo por n menos 2. Y obviamente todo esto va a estar dividido entre 2. Lo que tenemos que hacer ahora es operar. Acá multiplicamos 360 por 2, con lo cual vamos a obtener 720. Este va a ser igual a... Si observamos aquí, tenemos 28 menos r más 52 más r. Menos r y más r se anulan, con lo cual tenemos una suma de 28 más 52. 8 más 2 va a ser 10. Llevo 1, 5 más 2 va a ser 7, más 1 sería 8. Entonces acá tenemos 80 por n menos 2. De aquí se puede hacer algo simple. 720 entre 80 nos va a dar 9. Recordemos que todo lo que multiplica pasa a dividir, por eso estoy dividiendo 720 entre 80. Va a ser igual a n menos 2. Y acá ya se puede decir que n es igual a 11. Y 11 va a ser la respuesta al ejercicio que nos han dado. Con lo que esta progresión aritmética desde t sub 1 hasta t sub n está compuesta de 11 términos. Espero les haya gustado este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.